Venezolana a Noticias Globovisión Economía. Encantado, Mariana, gracias por la invitación. Bien, queríamos comenzar conversando con usted respecto al tema del día y tema que será noticia durante este fin de semana y quizá la próxima. Y es el tema de la posibilidad de unas sanciones por parte del gobierno estadounidense que estaría evaluando tomarlas en todo caso hacia la petrolera nacional o hacia el gobierno local respecto a lo que podrían ser sanciones y levantar todo aquel tipo de posibilidad de importar petróleo desde Venezuela. Quisiera conocer el efecto que esto está teniendo en los mercados, cuál es el análisis que se está haciendo en Wall Street. La deuda venezolana en los últimos 10 días, poquito más de esta semana, prácticamente ha perdido todo el terreno que había ganado en el primer trimestre y posteriormente al pago de principal y cupones en abril del PDVSA 17 viejo. Eso porque el mercado está muy temeroso por la posibilidad de sanciones. Y digo posibilidad porque no hay ninguna unión oficial ni ninguna decisión de políticas o política de Estado formal desde los Estados Unidos todavía en aplicar esas sanciones. Solo una advertencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en que si la Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, se da este domingo, los Estados Unidos podría contemplar sanciones económicas. Hasta ahí el anuncio. Lo que sí hemos visto son las sanciones de la OFAC, los 13 ciudadanos venezolanos incluidos en la lista, además los que fueron incluidos anteriormente, y habría que ver cuál es la reacción del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, que son las dos instituciones norteamericanas que podrían o no escalar tales medidas. Hay dos medidas que son las que más están atemorizando el mercado. Una es la de un embargo petrolero, es decir, que los Estados Unidos deje de comprar petróleo en Venezuela, o que establezca un impuesto al petróleo venezolano de tal magnitud que no tenga sentido económico seguírselo vendiendo a los Estados Unidos por el sobrecosto que eso implicaría. Y lo otro, unas sanciones financieras similares a las que se aplicaron a Irán, en la cual se suspenderían todas las transacciones en dólares vinculadas a Venezuela. De uno u otro lado, los efectos serían severos para la economía venezolana. En este caso, el análisis de riesgo que se puede hacer respecto a lo que son los instrumentos de deuda que deben pagarse el próximo mes de octubre y noviembre de este año, ¿cómo lo están evaluando? Hay analistas que aseguran que cada vez sube más el riesgo país y sube más la posibilidad de un impago por parte de Venezuela. Esto, el hecho de que se limite o se restrinja todo tipo de importaciones por parte del gobierno de Estados Unidos a lo que es el petróleo y es nuestra principal fuente de ingresos y por ende la caja con la que la República podría honrar sus compromisos. ¿Cómo está afectando esto ante los mercados? Una u otra sanción tendría un impacto inmediato en la economía norteamericana, en la economía venezolana, perdón. Como sabemos, Venezuela produce casi 2 millones de barriles diarios, de los cuales 800,000 y piquito se exportan a los Estados Unidos y representan un flujo de caja positivo. La diferencia está dividida entre lo que se consume domésticamente, Petrocaribe, y el pago que se hace a países como Rusia, India y China con petróleo. Es decir, la fuente más importante de caja de la República es los Estados Unidos. Si las sanciones fueran petroleras, Venezuela podría dirigir su producción petrolera a otros mercados, pero eso tendría una transición importante y los efectos sobre ese flujo de caja de cara a los pagos que hay que hacer en octubre y en noviembre de este año de principal interés de PDVSA es lo que está poniendo al mercado muy nervioso. Si las sanciones son financieras, económicas, en el sentido de suspender los SWIFT venezolanos, es decir, que Venezuela no pueda transar dólares ni su petróleo ni ningún otro tipo de actividad, salvo que sean de carácter humanitario, alimentos y medicinas, el efecto sería similar e incluso peor, en la medida que Venezuela estaría aislado del mercado del dólar. La voluntad de pago, la interpretación que hacen los analistas, que han hecho toda esta semana los analistas en los Estados Unidos, si Venezuela es una noticia permanente ya en los mercados, es que la voluntad de pago de Venezuela y de PDVSA en función de su deuda se estableció, entre otras cosas, para evitar un embargo. Si una sanción petrolera económica es un cuasi embargo, la voluntad de pago podría ser debilitada, cuestionada, insostenible en virtud de unas sanciones muy severas
Y en la medida que la caja que generara PDVSA o la República sería vital para cualquier otra actividad que no sea la de servir la deuda externa. De ahí el nerviosismo y la caída en los bonos, en los precios de los bonos de PDVSA y la República. En este caso, ¿cómo quedaría entonces esta intención que estaba dentro de la estatal de realizar un canje? El problema es que si hay sanciones, como se dice en inglés, all bets are off, todas las apuestas salen de la mesa. Tendríamos que replantear completamente el juego y hasta que las sanciones no se apliquen, no se van a aplicar. En ese sentido, no queda claro que los Estados Unidos tengan una firme intención de aplicar ese tipo de sanciones tan severas que han sido aplicadas en casos muy limitados a nivel norteamericano, a nivel global. Irán es un viejo némesis de los Estados Unidos desde la crisis de los rehenes en los años 70. El caso venezolano es bastante distinto. Hay muchas compañías norteamericanas en el sector petrolero que dependen del petróleo venezolano. La oferta venezolana de petróleo en este país representa entre el 7 y el 8% del consumo de petróleo en el país y hay un lobby muy intenso hoy en Washington para evitar que se apliquen esas sanciones. Y de aplicarse serían escalonadamente, no es algo que va a suceder el lunes, probablemente no en todo agosto, además en la época de mayor consumo de gasolina en los Estados Unidos, que es el verano. Creo que va a ser una situación muy fluida y que va a mantener la deuda venezolana y de PDVSA en volatilidad. Efectivamente, las consecuencias no serían solamente para Venezuela, el mercado estadounidense también tendría consecuencias. El día de hoy veíamos cómo refinerías están tratando de adaptar sus procesos de todo lo que tiene que ver con la refinación de crudos pesados, pero la Ujú, mayoría del crudo que sale de aquí para Estados Unidos se procesa a través de Citgo. Citgo es ujú. parte de Venezuela y tiene un proceso también entonces con Rosneft de un tipo de concesión por parte de un préstamo que se le habría hecho. ¿Cómo quedarían entonces las operaciones de Citgo y de aquellas a las que Venezuela le puede enviar crudos ligeros que son procesados y refinados allí en Citgo? No podría entonces cumplir con los compromisos con China y con otros países. Exactamente, y tampoco podría refinar Venezuela petróleo pesado para suplir al mercado doméstico de gasolina sin los crudos ligeros y los disolventes que son imprescindibles para procesar esa gasolina domésticamente. Los problemas son múltiples y variados. Citgo, por su parte, es una compañía norteamericana poseída por PDVSA, pero el embargo no afectaría a Citgo más allá de no tener un suplidor como es el de Venezuela que podría reemplazar con México o Canadá en términos de crudos pesados, pero eso tomaría tiempo. Las disrupciones serían múltiples y lo que tenemos entendido es que no hay un acuerdo mayoritario siquiera, ni siquiera unánime dentro de la administración del presidente Trump en función de esas sanciones. Rex Tillerson, el secretario de Estado, que viene de la industria petrolera, ha trascendido en las noticias locales que se opone o no está de acuerdo a ese tipo de medidas. Por eso es que creo que el proceso sigue siendo dinámico y difícil de determinar con total certeza. Si llegase a imponerse algún tipo de medidas no totales como se ha pensado, el efecto en la deuda venezolana ahora con también un crecimiento del Producto Interno Bruto estadounidense de 2,6% y la posibilidad de una nueva alza en las tasas de interés de estadounidenses para finales de este año, ¿cómo o cuál es el efecto que tendrían finalmente sobre las posibilidades de Venezuela de acudir a mercados internacionales a solicitar créditos ante su situación económica y de los tenedores de bono? Más allá de las situaciones macro propia venezolanas, si hay sanciones petroleras, el riesgo de un evento de crédito se incrementa sustancialmente por un tema de la caja interna de Venezuela en términos de una suerte de embargo a su producción petrolera o a su capacidad de transar ese petróleo en dólares. Más allá de eso, lo que tenemos es que el precio del petróleo, si bien se ha recuperado hoy día y en los últimos 2 días por una cuestión de los inventarios semanales en los Estados Unidos y la intención de Arabia Saudita de mantener los recortes petroleros hasta el próximo año, los precios siguen estando muy por debajo de los niveles ideales de $60 el barril, lo cual tiende a afectar las condiciones macroeconómicas y el aumento de las tasas en los Estados Unidos sigue promoviendo la redistribución del riesgo, lo cual afecta a la deuda venezolana. Las condiciones no van a seguir siendo ideales. Ahora, todo esto podría ser revertido
si independientemente de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el domingo, y si no se aplicaran las sanciones norteamericanas, que todavía está por verse si se van a aplicar, no es una decisión tomada, si hubiera correcciones económicas importantes en Venezuela, si hubiera un acuerdo político como el que aparentemente convocó el presidente Maduro en la manifestación de ayer, incluso post Asamblea Nacional Constituyente, si hubiera reformas económicas, la deuda tendería a recuperarse. Para los mercados financieros lo más importante es el manejo de la economía en una suerte de estabilidad política, incluso inestable, y creo que eso va a ser el enfoque a partir de lunes. De cómo se defina la imagen política, la dinámica política en Venezuela post la elección a Portas. Bien, le agradezco habernos acompañado, como siempre, la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, como señala. Entonces veremos la próxima semana cuál es el panorama y cómo termina de dibujarse este escenario. Era José González, economista, como siempre, vía Skype desde Nueva York. Nosotros vamos a hacer otra pausa y ya volvemos.